El año era 2031, cuando los telescopios del mundo captaron la señal por primera vez. Una señal estructurada, perfecta, matemática, proveniente del sistema estelar Kepler 442. No era ruido cósmico. No era un error de medición. Era un mensaje deliberado. Y el mensaje decía, claramente, nos pertenece. En 47 años, vendremos a tomar lo que es nuestro. Los gobiernos del mundo se reunieron en secreto durante 72 horas, sin interrupciones. Los científicos analizaron la señal una y otra vez, buscando desesperadamente una interpretación diferente. No la encontraron. El mensaje era claro, directo, brutal, en su absoluta y terrible simplicidad. La humanidad tenía 47 años para prepararse para lo que venía, o para rendirse. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas votó esa misma noche histórica. El resultado fue completamente unánime. No habría rendición. Nunca habría rendición. La Tierra lucharía con todo lo que tenía. Esa única decisión cambiaría para siempre el curso completo de la historia humana en el universo. Porque los humanos, cuando se les da un objetivo claro y tiempo suficiente, son absolutamente imparables. La noticia se filtró al público general 3 días después de la reunión secreta del Consejo. El pánico colectivo duró exactamente una semana en las calles de todas las ciudades del mundo. Luego, algo verdaderamente extraordinario y completamente inesperado ocurrió en todo el planeta. Simultáneamente, el pánico se transformó lentamente, pero con fuerza imparable en determinación colectiva, sin precedentes en la historia. Las calles que habían visto protestas y disturbios, vieron ahora largas colas de voluntarios militares, pacientes. Los laboratorios que dormían por falta de fondos, recibieron financiamiento ilimitado, de la noche a la mañana. Las naciones que llevaban décadas en conflicto sangriento, firmaron armisticios permanentes, en cuestión de pocos días. ¿Había algo más grande ahora que cualquier disputa territorial o diferencia política entre naciones hermanas? Algo que unía a toda la especie humana en un único y poderoso propósito, compartido, sin excepciones. El general Amara Osei, de Gona, fue elegida por aclamación como comandante suprema de la defensa terrestre. Tenía 52 años en el momento de su nombramiento, 30 de ellos en combate activo. Había servido en 4 continentes diferentes y conocía el olor de la guerra mejor que nadie. Su primer discurso ante la humanidad reunida duró exactamente 3 minutos, con 20 segundos. No necesito más. Tenemos 47 años, dijo con voz firme como el acero forjado. Usemos cada segundo. No construiremos un muro para escondernos detrás. Construiremos una espada para enfrentarlos directamente. Y cuando vengan, que el universo entero sea testigo de lo que significa despertar a la humanidad. El aplauso que siguió a esas palabras se escuchó en todas las pantallas del planeta al mismo tiempo. Esa noche histórica, 1.000 millones de personas se fueron a dormir con algo nuevo en el pecho. No era miedo lo que sentían, era propósito. Un propósito claro, poderoso y compartido por todos. El proyecto Escudo comenzó oficialmente al día siguiente. Literalmente al amanecer del día siguiente sin demora. Los mejores ingenieros, físicos, biólogos, matemáticos y estrategas militares del mundo fueron convocados urgentemente, no como representantes de sus países o naciones, como representantes únicos de su especie compartida. Dale like a este video si crees que la humanidad puede superar cualquier desafío que el universo le ponga. Los primeros 10 años del proyecto fueron los más difíciles de todos, no por falta de voluntad humana, sino por la brutal y honesta realidad de la falta de conocimiento tecnológico necesario para la tarea. La humanidad aún no dominaba la física de propulsión de largo alcance en el espacio profundo. Los reactores de fusión existían en prototipos experimentales, pero eran terriblemente inestables y enormes e imprácticos. Los sistemas de armas convencionales eran prácticamente risibles frente a una civilización capaz de viajar entre estrellas. Así que los humanos hicieron lo que siempre hacen
cuando no saben algo que necesitan saber urgentemente. Aprendieron con una velocidad, dedicación y ferocidad intelectual que no tenía precedente en la historia conocida. El físico chino, Dr. Wei Liangxing, publicó en el año 2038 su revolucionaria teoría de compresión gravitacional dinámica. Nadie la entendió completamente al principio. Los revisores académicos tardaron meses en procesar sus implicaciones totales. Pero 3 equipos científicos en paralelo empezaron a construir dispositivos basados en ella, de todas formas, sin esperar. En el año 2041, el primer motor de compresión gravitacional experimental encendió por primera vez en la historia. Duró apenas 4 segundos antes de explotar violentamente y destruir la instalación completa en Siberia Oriental. Los 43 científicos que murieron en esa explosión fueron enterrados con honores militares, como héroes nacionales. Sus nombres están grabados permanentemente en el muro de los fundadores en Ginebra, visible desde kilómetros de distancia, porque esa explosión devastadora enseñó más lecciones prácticas que 10 años completos de simulaciones por computadora. En el año 2044, el segundo prototipo mejorado funcionó durante 2 minutos completos, con estabilidad sorprendente y total. En el año 2047, el tercer motor impulsó exitosamente una nave sin tripulación al 30% de la velocidad de la luz. El mundo entero vio ese lanzamiento histórico en directo. 1.000 millones de personas lloraron de orgullo genuino. Los alienígenas habían enviado su ultimátum, creyendo que la humanidad era primitiva e incapaz de respuesta. No sabían que acababan de encender el motor de la evolución tecnológica más rápida de toda la historia galáctica. El programa de armamento siguió un camino igualmente brutal, costoso, brillante y completamente transformador. Los militares de todas las naciones compartían tecnología sin restricciones por primera vez en toda la historia humana. Los archivos clasificados de programas negros de Estados Unidos, Rusia, China e Israel se abrieron por completo. Décadas de investigación secreta en armas de energía dirigida, ahora combinadas y perfeccionadas por mentes brillantes juntas. El resultado final fue el cañón de pulso gravitacional, conocido en todos los idiomas simplemente como GP. Eran un arma extraordinaria capaz de concentrar y liberar la energía, equivalente a una pequeña estrella en un punto. El rango era limitado en el espacio profundo, Cian, pero dentro de ese rango operativo, nada sobrevivía. Absolutamente nada en el universo conocido podía resistir un impacto directo de un GPR de clase Mayo R. Suscríbete al canal ahora mismo para recibir más historias épicas de ciencia ficción cada semana, sin falta. Para el año 2055, la humanidad había construido sus primeras naves de guerra reales y operativas, no cohetes mejorados con misiles pegados. Naves de guerra verdaderas diseñadas específicamente para matar en el espacio. La primera nave fue bautizada oficialmente como la HDNS Amara, en honor a la comandante general viva. Medía 2.3 kilómetros de longitud total y portaba 16 cañones GPR de clase Mayo R operativos. Su tripulación completa era de 4.200 hombres y mujeres seleccionados de 67 naciones diferentes. Hablaban 43 idiomas distintos entre ellos, pero todos entendían perfectamente el lenguaje universal del combate. La segunda nave se llamó HDNS Prometeo. La tercera recibió el nombre de HDNS Tierra Firme con orgullo. Para el año 2065, había 184 naves de guerra completamente operativas en la flota terrestre. Para el año 2070, 312 naves operativas, con otras 89 en construcción activa acelerada. Pero los números solos nunca han contado la historia completa de ninguna guerra en ningún lugar del universo. Lo que realmente transformó a la humanidad ocurrió en el año 2058, cuando nadie lo esperaba realmente. Cuando los científicos, estudiando la señal original,
descubrieron algo que habían estado ignorando, sin saberlo. Un patrón secundario extremadamente sutil, enterrado bajo el mensaje principal, casi completamente imperceptible, sin los nuevos algoritmos. Un patrón que no era un ultimátum adicional, era algo completamente diferente. Era una conversación secreta. La doctora Yuki Tanaka, lingüista computacional de la Universidad de Tokio, tardó 6 meses en descifrarlo correctamente. Cuando finalmente lo logró, temblaron sus manos mientras leía el resultado final en la pantalla de su laboratorio. El patrón secundario era una advertencia urgente, enviada por otra civilización desconocida, para que los humanos la encontraran. Decía, claramente, los que vienen son los Vreth. Han destruido sistemáticamente 16 mundos habitados, antes que el vuestro no, negocian jamás. No se rinden. Nunca. No conocen la misericordia. Pero tienen un punto débil conocido, temen lo que no pueden calcular con precisión. Temen el caos genuino. Temen profundamente la imprevisibilidad total. Los Vreth son perfectos en su lógica computacional, y eso precisamente los hace ciegos ante lo ilógico. La doctora Tanaka presentó el informe urgente al Consejo de Defensa Mundial, con manos visiblemente temblorosas de emoción. El general Osei, ya con 81 años, pero con ojos brillantes como acero bien templado, lo leyó. Luego la comandante sonrió por primera vez en años, una sonrisa lenta y profunda, y absolutamente segura. Bien, dijo con calma total. Entonces, somos exactamente lo que necesitamos ser para ganar esta guerra, porque si hay algo en lo que los humanos somos verdaderos maestros indiscutibles, es en el caos creativo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza y fuerza humana hoy mismo. El año 2078 llegó con una calma extraña y casi sobrenatural, extendida sobre todo el planeta Tierra. Los observatorios espaciales confirmaron lo que los sensores de largo alcance ya mostraban desde hace semanas. La flota Vreth había salido del espacio de salto hiperlumínico a 15 horas astronómicas de la Tierra. 10.000 naves de guerra, perfectamente formadas en geometría matemática, perfectamente ordenadas, sin excepción visible. Su formación era un cubo matemáticamente perfecto y sin fallo. Cada nave exactamente equidistante de todas las demás. Sus señales de comunicación eran frías como el vacío, mecánicas como máquinas, eficientes, sin ninguna emoción detectable. Eran como una máquina perfecta e imparable de conquista planetaria, porque eso era exactamente lo que eran. En la Tierra, esta vez no hubo pánico en las calles ni disturbios en las plazas públicas. Hubo silencio, un silencio profundo y poderoso que cubrió todos los continentes como una manta invisible. Un silencio que duró exactamente 3 minutos completos, mientras el mundo procesaba en conjunto la llegada del enemigo. Luego empezaron los aplausos espontáneos, lentamente, desde Tokio primero, luego desde Mumbai, luego desde Lagos Brillante, luego desde São Paulo, desde Ciudad de México, desde Madrid, desde Nueva York, desde cada ciudad del mundo. El planeta entero aplaudió durante 7 minutos seguidos sin parar, sin que nadie lo organizara ni ordenara, porque habían esperado 47 años exactos para este momento histórico, y estaban completamente listos para él. La comandante suprema Amara Osei, transmitiendo en vivo, desde el puente de la HDNS Amara, habló a todos. Flota de la defensa terrestre, dijo con voz serena como el espacio mismo, entre las estrellas. Posiciones de combate, que el universo entero sepa que este día histórico, la humanidad no huyó. La humanidad esperó pacientemente, y la humanidad ahora responderá con todo lo que tiene y con todo lo que es. En 312 naves humanas se movieron como un único organismo vivo hacia el enemigo que se acercaba, pero no en formación perfecta, predecible, no en cubo matemático calculable, no en orden lógico anticipable, en caos, calculado magistralmente, en patrones tácticos que cambiaban completamente cada 40 segundos,
sin repetición visible. Los Vrev procesaron la información de la flota humana y encontraron algo completamente inesperado en sus sistemas. No podían predecir los movimientos con sus algoritmos estándar. Generaban errores de cálculo constantes e inexplicables. La inteligencia artificial de combate. Vrev había procesado con éxito 16 guerras de conquista anteriores sin problemas. Había ganado todas y cada una de ellas, sin excepciones. Nunca había fallado una sola proyección táctica. Pero ninguna de esas 16 civilizaciones conquistadas habían tenido 47 años de preparación específica. Y ninguna de ellas había sido tan gloriosamente, creativamente, peligrosamente e impredeciblemente humana en su esencia. Dale like a este video. Ahora sí, llegaste hasta aquí. Cada like nos ayuda a crear más historias increíbles. El primer contacto de fuego real ocurrió a las 14:32 hora universal. Una escuadra humana de 12 naves abrió fuego GPR concentrado contra el flanco izquierdo de la formación Vrev. 8 naves enemigas quedaron reducidas a plasma brillante en exactamente 0.3 de segundo, sin posibilidad de respuesta. Pero destruir naves no era el objetivo principal de esa primera acción táctica, deliberadamente calculada por Osei. El objetivo real y fundamental era el patrón de respuesta enemiga ante un ataque inesperado de ese tipo. Cada escuadra humana disparaba, observaba con todos sus sensores y transmitía datos en tiempo real a la Tierra. Más de 3.000 científicos y estrategas militares en el centro de comando en Ginebra procesaban cada respuesta. En 40 minutos de combate activo, la humanidad sabía más sobre las tácticas Vrev reales que en décadas de teoría, porque los humanos aprenden más rápido bajo el fuego real que en cualquier simulación o laboratorio del mundo. Siempre ha sido así, desde el primer instante de la historia humana. Siempre será exactamente así. La batalla de la cintura de asteroides duró 16 horas completas de combate intenso y sin descanso. Los Vrev perdieron 432 naves destruidas o gravemente dañadas en ese periodo inicial. Los humanos perdieron 17 naves de sus 312 disponibles. Un precio terrible, pero calculado. 17 naves, con un promedio de 4.000 personas cada una, significaba 68.000 soldados muertos, 68.000 hombres y mujeres de 70 países diferentes, que sabían exactamente por qué estaban allí. Cada uno de ellos sabía perfectamente que podían morir ese día. Ninguno de ellos vaciló ni un instante. Los Vrev se reagruparon con eficiencia mecánica perfecta tras la primera fase de la batalla extensa. Su inteligencia de combate procesó todos los nuevos datos recopilados durante las primeras 16 horas activas. Calcularon que necesitaban cambiar de estrategia completamente. Calcularon una nueva formación óptima según sus algoritmos. Y mientras calculaban con perfecta lógica computacional, los humanos ya estaban ejecutando el siguiente movimiento impredecible. Porque los humanos no esperan pacientemente a que el análisis completo esté terminado para actuar con certeza. Actúan primero, adaptan sobre la marcha, improvisan constantemente, aprenden mientras combaten, sin pausa ni descanso. La comandante O.C. dividió la flota completa en 7 grupos completamente independientes, con órdenes autónomas totales. Cada grupo tenía su propio comandante con autoridad táctica completa para tomar todas las decisiones en campo. No había jerarquía central de combate que los Vrev pudieran identificar y atacar para paralizar la flota. No había un solo punto de decisión crítico que destruir para desmoronar la estructura de comando humana. Era como intentar atacar un enjambre de abejas furiosas. Matas una y el enjambre continúa sin problema. Matas 100 y el enjambre se vuelve más agresivo, más determinado y más peligroso que antes para el atacante. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta épica historia humana. Los Vrev no habían encontrado jamás en sus 16 guerras una civilización que peleara de esta manera. Sus conquistas anteriores
Habían sido todas civilizaciones con liderazgo centralizado, predecible y perfectamente calculable desde fuera. Civilizaciones que pensaban en términos de eficiencia máxima, orden perfecto y lógica computacional, sin emociones que interfirieran. Civilizaciones que, en el fondo esencial de su naturaleza, pensaban exactamente igual que los mismos Vre conquistadores. La humanidad no pensaba como los Vreth. La humanidad pensaba como lo que era, completamente, gloriosamente humana. Y eso resultó ser la diferencia absoluta y definitiva entre la supervivencia y la extinción total. La segunda fase principal de la batalla comenzó en el sector Marte-Júpiter. 18 horas después del inicio, los Vreth habían reagrupado 5.000 naves en una formación completamente nueva, nunca vista en sus guerras anteriores. Era brillante tácticamente. En realidad, una espiral de ataque que podía adaptarse en tiempo real a cualquier respuesta. El almirante Hiroshi Nakamura, comandante del Grupo 4 humano, recibió la señal de la nueva formación enemiga. Tenía exactamente 40 segundos para responder antes de que la espiral completara su apertura de fuego devastador. 40 segundos para encontrar una respuesta creativa a algo que absolutamente nunca se había visto antes en la historia. Nakamura miró la formación enemiga en su pantalla táctica principal durante exactamente 3 segundos completos, sin moverse. Luego ordenó algo que ningún manual de combate espacial conocido había contemplado, ni remotamente, en su contenido. Ordenó que sus 72 naves aceleraran directamente hacia el centro geométrico de la espiral Vreth completa, no hacia los flancos vulnerables, no hacia la retaguardia débil, directamente al corazón mismo de la formación. Su oficial de táctica principal lo miró con los ojos completamente abiertos de incredulidad y asombro mezclados. Almirante, eso va completamente en contra de todos los protocolos establecidos de combate espacial conocido, dijo con voz tensa Nakamura. Sonrió tranquilamente. Exactamente. Ese es el punto fundamental de la maniobra. Hágalo ahora. Las 72 naves humanas atravesaron la espiral Vreth como una aguja fina atraviesa tela delicada. La espiral táctica Vreth necesitaba espacio libre alrededor para funcionar con su eficiencia matemática perfecta, calculada. Necesitaba que el enemigo estuviera fuera de ella, en posiciones predecibles, para activar su mecanismo de fuego coordinado. Con naves humanas dentro mismo de la formación, los Vreth no podían disparar sin destruirse a sí mismos. Su algoritmo de combate entró en un estado que los ingenieros humanos llamarían después, con precisión, parálisis táctica. Total, los Vreth tenían protocolos establecidos y probados para prácticamente cualquier escenario de combate imaginable en su base de datos. No tenían absolutamente ningún protocolo para este escenario específico. Sus sistemas simplemente no podían procesarlo correctamente. En 3 minutos y 40 segundos exactos, el Grupo 4 destruyó 600 naves Vreth, sin perder una sola propia. Dale like si crees que Nakamura es uno de los mejores comandantes de la historia de la ciencia ficción. La noticia de la maniobra del sector Marte-Júpiter llegó a la Tierra transmitida en tiempo real completo. 1.000 millones de personas vieron la maniobra histórica de Nakamura en sus pantallas personales y colectivas simultáneamente. Las calles del mundo entero estallaron en celebración espontánea y completamente desorganizada, pero profundamente sincera y poderosa. No porque la guerra hubiera terminado, ni porque la victoria fuera segura todavía, sino por algo diferente. Porque por primera vez, real en 47 años de preparación, la victoria se sentía genuinamente posible. La doctora Tanaka, ahora de 73 años bien llevados, vio la maniobra desde el centro de comando. Tomó su café que ya estaba completamente frío. Lo bebió de un solo sorbo sin hacer gestos. Y dijo simplemente con calma científica absoluta: tenían razón completamente. El caos funciona contra ellos. En el espacio negro y estrellado, la batalla continuaba sin pausa ni misericordia de ningún lado. Los Vreth habían perdido un total de 1.200 naves. Hasta ese momento del combate intenso, les quedaban 8.800 naves operativas. La humanidad tenía
295 naves, aún operativas. En términos puramente numéricos y matemáticos, los Wraith seguían teniendo una ventaja aplastante y devastadora sobre papel. Pero los números puros nunca han contado la historia completa y real de ninguna guerra en ningún universo. La comandante Osei ejecutó entonces la parte de la batalla que había planeado en secreto durante 12 años. El plan Prometeo, clasificado al nivel de seguridad más alto existente, conocido solo por 16 personas en el mundo. 16 personas seleccionadas que habían pasado 12 años completos construyendo algo que absolutamente nadie más sabía que existía. En las profundidades oscuras de la cintura de asteroides, durmiendo en silencio perfecto desde hacía 3 años, esperaban 180 plataformas de combate autónomas, completamente operativas, sin tripulación humana, sin necesidad de oxígeno ni alimento, armadas cada una con 4 cañones, GPR de clase Mayo, R, y sistemas avanzados de decisión de combate. No inteligencia artificial pura y fría, como la Wraith. Algo más interesante y mucho más peligroso para el enemigo, algo más profundamente humano, en su esencia fundamental, que cualquier sistema de EA convencional conocido. Sistemas de decisión, entrenados durante años, con millones de horas de combate humano, real, histórico y simulado. Sistemas que tomaban decisiones exactamente como un humano experimentado las toma en combate real, sin tiempo suficiente, con intuición desarrollada, con instinto entrenado, con riesgo calculado pero aceptado, sin parálisis de análisis interminable, y con algo que ningún sistema Wraith podía replicar, anticipar o predecir en sus algoritmos, en creatividad genuina. Las 180 plataformas Prometeo se activaron simultáneamente a la señal codificada de la comandante Osei. Desde la Maran los Wraith las detectaron de inmediato con todos sus sensores. Las identificaron como naves de guerra humanas estándar. Enviaron 100 naves propias a interceptarlas, según protocolo estándar de eliminación de amenaza secundaria detectada. Protocolo eficiente, calculado al milímetro, lógicamente impecable, según todos sus parámetros de combate establecidos, y completamente equivocado en todos sus supuestos fundamentales sobre cómo se comportarían esos objetivos aparentemente simples. Comparte este video ahora mismo con alguien que ame las historias épicas de ciencia ficción, tanto como tú. Las plataformas Prometeo no peleaban como naves de guerra convencionales, peleaban como nada que los Wraith hubieran visto. Se separaban en grupos variables, se reagrupaban en formaciones inesperadas, fingían daños para atraer naves enemigas, usaban el campo gravitacional natural de los asteroides cercanos como escudo dinámico cambiante e impredecible. Una plataforma sacrificó deliberadamente su motor de propulsión para traer 12 naves Wraith a un punto específico calculado. Cuando las 12 naves Wraith llegaron confiadamente al punto exacto, 5 plataformas amigas las destruyeron desde ángulos imposibles. Los Wraith recalcularon urgentemente y enviaron 200 naves adicionales al sector de las plataformas Prometeo activa. Luego, 500 naves, más cuando 200 no fueron suficientes para controlar la situación táctica deteriorada. Cada vez, las plataformas Prometeo encontraban respuestas nuevas que los algoritmos Wraith perfectos no podían anticipar correctamente. En 4 horas de combate intenso en la cintura, las plataformas habían destruido 1400 naves Wraith exactas, y solo 47 plataformas Prometeo habían sido destruidas en el proceso. 133 seguían operativas. El cuartel general Wraith procesó meticulosamente todos los nuevos datos de combate recopilados hasta ese momento crucial. Por primera vez en sus 16 guerras de conquista exitosas, sus sistemas proyectaron con certeza una derrota, no una derrota posible o probable, una derrota matemáticamente segura si las condiciones actuales de combate continuaban. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más historias épicas como esta
cada semana. La señal que los observatorios espaciales captaron a continuación fue completamente inesperada por todos los analistas humanos. Los Wraith enviaron un mensaje dirigido directamente a la flota humana y a la Tierra. No de rendición, no de negociación de términos de paz, algo diferente y completamente inesperado en sus protocolos conocidos. Era una pregunta simple en su forma, directa en su contenido, formulada en código matemático universal. ¿Qué son ustedes? La comandante Osei recibió el mensaje en el puente de combate de la HDNS Amara. En tiempo real. Lo leyó 3 veces completas, con atención total. Luego se rió de una forma que sorprendió a todos presentes. Una risa corta, seca, completamente genuina, que sorprendió a cada persona en el puente de la nave. ¿Qué somos? Repitió en voz alta y clara, para que todos en el puente pudieran escucharla perfectamente. Se tomó un largo momento de silencio reflexivo. Miró por la ventana blindada del puente, hacia el espacio negro. Pensó en los 68.000 muertos de las primeras 16 horas de combate intenso. Pensó en los 43 científicos del incidente de Siberia, muertos hace 37 años en servicio. Pensó en los 47 años de trabajo incesante, sudor, sacrificio, dolor y determinación colectiva. El esfuerzo compartido de 8.000 millones de personas que nunca se rindieron ni un solo día. Luego se volvió con calma perfecta hacia su operador de comunicaciones y dijo con voz clara y firme: respóndeles con toda la potencia de transmisión disponible. Que lo escuchen bien en todo el sistema solar. Somos los que llevan 47 años preparándose específicamente para este momento exacto, con este enemigo específico. Somos los que construyeron 312 naves de guerra, donde antes solo teníamos cohetes de combustible fósil primitivo. Somos los que aprendemos más rápido y mejor bajo presión extrema que en cualquier periodo de paz cómoda. Somos los que no tenemos miedo al caos, porque llevamos 10.000 años de historia viviendo completamente en él. Somos los que nos unimos cuando todo y todos parecían divididos porque algo más grande que nosotros lo requería. Somos los que enterramos a nuestros muertos, lloramos nuestras pérdidas y seguimos luchando, sin importar el costo. Somos humanos, y este es nuestro planeta, nuestra estrella, nuestro sistema solar, nuestro hogar irreemplazable. Si quieren sobrevivir este día que ha llegado después de 47 años de espera, se irán ahora inmediatamente, sin condiciones adicionales, y nunca, en ninguna circunstancia posible, regresarán a este sistema. Hubo un silencio de 4 minutos y 16 segundos en el espacio entre las dos flotas. En la Tierra, 4 minutos y 16 segundos de silencio absoluto en cada pantalla de cada hogar del mundo. Nadie respiró con normalidad. Nadie habló, nadie se movió de donde estaba en ese momento histórico. Luego los sensores de la flota humana registraron algo que ningún operador podía creer. Al principio, las naves Wraith estaban cambiando de rumbo simultáneamente. Todas ellas al mismo tiempo, sin excepción visible. No reagrupándose para una nueva línea de ataque, no formando una nueva formación táctica de combate, cambiando de rumbo completamente y de forma definitiva, alejándose de la Tierra con velocidad creciente, retirándose con orden, pero sin duda, huyendo, finalmente, del único enemigo que jamás habían enfrentado igual. 8.600 naves Wraith. Lo que quedaba de la Mayo era flota de conquista, conocida en la galaxia. Se iban. El operador de sensores de la HDNS Amara, un joven keniano de 24 años llamado James Mwangi, verificó sus lecturas 4 veces completas. Cada vez el resultado fue el mismo, inequívoco, absoluto, definitivo. Luego se volvió lentamente hacia la comandante Osei, con los ojos completamente llenos de lágrimas brillantes. Se van, dijo con voz apenas audible. Comandante Anse,
van de verdad. De verdad se están yendo, An José. Asintió una sola vez con calma total. Luego activó el canal de comunicación general de toda la flota. Flota de la defensa terrestre, dijo con voz firme y serena, como nunca antes en su larga vida. Escúchenme. Esto es la comandante suprema Amara Ose, hablando a la mejor flota que la humanidad ha producido jamás, a misión cumplida. La Tierra es libre, nuestros hijos y los hijos de sus hijos vivirán en paz. Dale like a este video y compártelo si llegaste hasta aquí. Esta historia merece llegar a millones de personas. Lo que siguió en la Tierra después de esas palabras fue algo que nadie había predicho correctamente antes. No hubo caos celebratorio violento, no hubo revoluciones políticas, ni ajustes de cuentas sangrientos entre naciones rivales. Hubo algo más poderoso y más raro en la historia completa de la humanidad, desde sus orígenes primitivos. Hubo gratitud colectiva universal. Silenciosa primero, luego profunda, luego absolutamente transformadora de todo lo conocido. Las personas salieron a las calles del mundo entero, pero no a gritar consignas, ni quemar nada, a mirarse los unos a los otros con nuevos ojos, a recordarse mutuamente que habían sobrevivido juntos este día. En Seúl, una anciana coreana de 90 años y un joven inmigrante sudanés se abrazaron llorando juntos. En Buenos Aires, una familia de 5 generaciones diferentes vio el cielo estrellado, en silencio, desde su terraza. En Moscú, soldados que nunca se habían visto en persona brindaron con sus compañeros. En Beirut, por videollamada. En Nairobi, James Mwengi llamó a su madre desde el espacio con voz rota y solo pudo decir 3 palabras. Mamá, lo hicimos. A la comandante Ose dio su discurso final ante toda la humanidad, reunida 3 días después de la victoria histórica. Estaba de pie en el mismo lugar exacto, donde había hablado 47 años antes, siendo otra persona. Era una mujer de 99 años, con la espalda completamente recta, de un roble centenario resistente, con los ojos de un océano profundo que había visto todo lo que el universo podía ofrecer y resistido. No ganamos porque fuéramos más fuertes que los Vred, en términos de fuerza bruta, dijo con claridad absoluta. No ganamos porque tuviéramos mejores armas, aunque las teníamos y nos costaron todo lo que teníamos construirlas. Ganamos porque fuimos capaces de algo que los Vred nunca comprendieron, ni pudieron calcular, ni anticipar. Ganamos porque elegimos unirnos cuando todo en nuestra historia y naturaleza nos empujaba a dividirnos y destruirnos. Ganamos porque somos caóticos, impredecibles, tercos, creativos, emocionales y absolutamente imposibles de calcular con precisión. Somos humanos, completamente. Y eso, señoras y señores de toda la Tierra, es más que suficiente para sobrevivir. Es más que suficiente para ganar. Y será más que suficiente para lo que venga después de este día. El aplauso que siguió a esas palabras duró 17 minutos completos, el más largo de toda la historia registrada. Suscríbete al canal para no perderte el increíble final de esta historia épica que cambia todo lo conocido. En el espacio silencioso entre Marte y Júpiter, los restos de las plataformas Prometeo derivaban en silencio eterno. 47 plataformas destruidas en combate, cada una un monumento silencioso e irreemplazable al ingenio humano. Los equipos de recuperación espacial ya estaban en camino para reunir los valiosos datos de combate almacenados, para aprender de cada batalla, para mejorar cada sistema, para estar más listos la próxima vez posible. Porque esa es otra cosa fundamental que define a los humanos desde siempre. Siempre se preparan para después. La doctora Yuki Tanaka publicó su análisis final completo de la señal Vred 6 meses después de la victoria. En él reveló algo importante que había guardado para sí misma durante años, hasta estar completamente segura del dato. La civilización que había enviado la advertencia, oculta en la señal Vred, la que alertó a la humanidad. Esa civilización misteriosa y generosa
aún existía en algún lugar lejano de la galaxia escondida. A sobreviviente habían apostado su secreto más preciado, su seguridad completa, su existencia misma, a que los humanos encontrarían su advertencia, a que los humanos la descifrarían entre todos los datos, a que los humanos harían algo concreto con ella, y tenían absolutamente razón en su apuesta. Los humanos encontraron la advertencia y la usaron para sobrevivir. Tanaka terminó su análisis histórico con una sola frase, que se convirtió en la más citada del siglo XXI. Alguien, en algún lugar desconocido de esta galaxia inmensa, creyó en nosotros, antes de que nosotros creyéramos en nosotros. Ojalá algún día podamos encontrarles cara a cara y decirles que no se equivocaron al apostar por nosotros. La búsqueda de esa civilización generosa y valiente comenzó inmediatamente después de la publicación del informe de Tanaka. El proyecto Gratitud lo llamaron con nombre simple y directo, que todos entendieron sin explicación adicional necesaria. 100 naves exploradoras nuevas, construidas sobre la tecnología perfeccionada durante los 47 años de preparación intensa. No naves de guerra diseñadas para destruir, naves de exploración pacífica, de primer contacto cuidadoso, de conexión real, porque la humanidad había aprendido algo en esa guerra que no podía desaprender ni olvidar, aunque quisiera, que no estaban solos en el universo, que había otros ahí afuera, y que no todos eran enemigos, y que esa soledad compartida con civilizaciones distantes era en realidad la mayor oportunidad de la historia humana. 5 años exactos después de la batalla, la nave HDNS Exploración Primera encontró algo en el borde del sistema, una baliza pequeña y silenciosa, de tecnología claramente no humana y claramente muy antigua, esperando ser encontrada. Cuando la decodificaron con cuidado, contenía un único mensaje breve, enviado hace 71 años exactos. Alguien sabía lo que venía antes de que los propios humanos recibieran el ultimátum de los Red Conquistadores, y alguien se había tomado el tiempo y el riesgo enorme de dejarles una miga de pan en el camino. El mensaje decía con palabras simples y directas, y llenas de calidez, imposible de calcular. Para los Reich, sobrevivieron como sabíamos que lo harían. Cuando estén listos para el siguiente paso, búsquennos con determinación. Busquen la estrella que no parpadea en la constelación que ustedes llaman Orión. Allí comenzará el siguiente capítulo. And James Muenji, ahora almirante veterano y comandante de la flota exploradora de la nueva era, recibió el mensaje. Lo leyó en el puente de su nave, mientras las estrellas brillaban alrededor, con toda su belleza eterna. Cargó las coordenadas en la computadora de navegación, con manos que no temblaban, sino que vibraban de emoción. Miró a su tripulación completa, hombres y mujeres de 43 países, veteranos de guerra o hijos de veteranos, personas que llevaban la historia de 47 años de sacrificio colectivo en sus genes y en sus almas. Bien, dijo Muanji, con la sonrisa serena de alguien que ha visto lo peor y sobrevivido para contarlo. Parece que nuestro trabajo en este universo no ha terminado con ganar una guerra. Apenas ha comenzado de verdad. ¿Están listos todos para el siguiente capítulo de la historia humana? El más grande que jamás hayamos escrito. La tripulación completa de la HDN, esa exploración primera, respondió con una sola voz, unida y clara y poderosa. Siempre listos, almirante. La nave puso rumbo a la estrella que no parpadeaba en Orión, hacia el próximo capítulo desconocido, y detrás de ella, visible en los sensores traseros, la Tierra brillaba como una joya azul perfecta en la oscuridad, no perfecta en sus conflictos internos, no perfecta en sus imperfecciones humanas, que nunca desaparecerían completamente, pero vivan libre en orgullosa, y más lista que nunca, para enfrentar lo que el universo infinito tuviera reservado. Porque eso es exactamente lo que hacen los humanos, cuando el universo hace su peor esfuerzo
contra ellos. Sobreviven, aprenden de cada herida, se levantan más fuertes que antes y siguen adelante, sin mirar demasiado atrás. Siempre siguen adelante. Eso es lo que somos. Eso es lo que seremos, mientras exista un humano vivo. Y mientras exista un humano vivo, las estrellas nunca estarán completamente a salvo de nuestra curiosidad insaciable. En fin, Nancy, llegaste hasta el final de esta historia épica. Eres parte de nuestra comunidad. Dale like ahora mismo. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar hoy la fuerza increíble de la humanidad. Pero la historia de ese día no termina con la huida de los Vreg. Eso era solo el principio visible. Lo que siguió en los meses posteriores fue una transformación silenciosa y profunda de toda la civilización humana. Los países que habían unido sus ejércitos, sus ciencias y sus sueños, no podían simplemente volver a ser enemigos. Era como intentar dividir agua que ya se había mezclado en imposible, innecesario en contrario a toda lógica práctica. El Consejo de Defensa Terrestre se convirtió en el Consejo de Civilización Terrestre, con poderes ampliados y legitimidad nueva. No un gobierno mundial dictatorial como los de las pesadillas del siglo XX. Algo más orgánico y más real. Una red de cooperación permanente, donde cada nación mantenía su identidad, pero compartía sus recursos para metas comunes. El primer proyecto de esa nueva era no fue militar, fue educativo universal, completamente sin precedentes en escala. Cada niño en el planeta, sin excepción de origen o recursos, tendría acceso a la misma educación de calidad. Física, matemáticas, historia, filosofía, artes, idiomas, en todo, porque la humanidad había aprendido que el conocimiento era su arma. Los maestros del mundo recibieron el mismo reconocimiento y compensación que los generales y los científicos de élite. Porque sin maestros, no habría habido científicos. Sin científicos, no habría habido naves. Sin naves, no habría habido victoria. La cadena de la supervivencia humana comenzaba en cada aula, en cada hogar, en cada historia contada a un niño. Comparte este video con un maestro que conozcas. Esta historia es también sobre ellos y su trabajo silencioso. Los veteranos de la guerra volvieron a la tierra con algo que ningún veterano de ninguna guerra anterior había tenido. No traumas, no tratados, no olvido oficial, no abandono institucional después de servir y sangrar por todos. Volvieron a un mundo que los esperaba, los celebraba genuinamente y los integraba con recursos y reconocimientos reales. El programa de reintegración fue diseñado por psicólogos, sociólogos, médicos y veteranos mismos, en igual medida colaborativa. Funcionó, no perfectamente, porque nada humano funciona perfectamente, pero funcionó lo suficiente para marcar la diferencia real. James Mwangi volvió a Nairobi, un año después de la batalla, para una visita corta antes de la misión Orión. Caminó por las calles de su ciudad de infancia y la encontró diferente. No físicamente muy diferente en su apariencia, sino en el aire, en cómo la gente se miraba en las calles, en la ausencia de algo que antes siempre estuvo: el miedo al futuro, ese miedo constante y sordo que había acompañado a la humanidad durante generaciones completas. Ya no estaba. Lo habían quemado en el fuego de 47 años de trabajo colectivo y victoria compartida. En su lugar, había algo diferente, más tranquilo, más sólido, más duradero que cualquier euforia temporal de victoria. Esperanza. Esperanza genuina, no ingenua, basada en la experiencia real de haber sobrevivido lo peor imaginable juntos. Su madre lo esperaba en la puerta de su casa pequeña, con una taza de té caliente en la mano. No dijo nada cuando lo vio llegar por la calle. No necesitó decir nada. Lo abrazó durante mucho tiempo. Luego, lo soltó. Lo miró a los ojos con los suyos llenos de lágrimas, y dijo: sabía que volverías. Siempre supe que volverías, porque eres humano, y los humanos siempre encuentran el camino de regreso a casa. Dale like
Si esta historia te llegó al corazón, tu apoyo nos permite crear más contenido así cada semana. La misión Orión partió 6 meses después de la visita de Mwangi a Nairobi, exactamente como estaba planeado. 15 naves exploradoras humanas, las mejores construidas hasta ese momento, con tripulaciones de 200 personas cada una, 3.000 personas en total, viajando hacia la estrella que no parpadeaba, con la esperanza de encontrar a sus benefactores. La tecnología de propulsión desarrollada durante los 47 años de preparación los llevaría allí en 9 meses. 9 meses de viaje, en el espacio negro y estrellado, hacia un encuentro que podía cambiar todo lo que vendría. Durante esos 9 meses, la tripulación estudió, entrenó, debatió, durmió, comió y vivió en sus naves con normalidad relativa, porque los humanos son extraordinariamente buenos en adaptarse a casi cualquier circunstancia, si el propósito es claro y compartido. El día 63 del viaje, los sensores captaron una señal de respuesta desde el sistema de destino. Alguien los había detectado y respondía. Alguien sabía que venían y les daba la bienvenida desde la distancia. La señal era cálida, si es que una señal matemática puede ser cálida, llena de patrones que los lingüistas reconocieron, los mismos patrones que la doctora Tanaka había descifrado en la advertencia, enterrada en la señal Breath, décadas antes. Era la misma civilización, la que había apostado por la humanidad cuando todo parecía perdido antes de comenzar, la que había creído en un planeta de criaturas caóticas, impredecibles y terrosamente determinadas cuando nadie más lo haría. Mwangi recibió la señal de respuesta en el puente y sonrió con una calma que venía de muy adentro. Comunicaciones, dijo con voz serena. Respóndeles en sus propios códigos matemáticos. Diles que ya vamos. Diles que los humanos cumplimos nuestras promesas y que venimos en paz y con gratitud que no tiene palabras. Suscríbete y activa la campanita. Hay más capítulos de esta historia viniendo muy pronto al canal para ti. El día 274 del viaje, la flota exploradora humana vio el sistema estelar de destino con sus propios ojos. Una estrella amarilla similar al Sol, con 6 planetas en órbita estable y señales inequívocas de actividad civilizada. El tercer planeta era verde y azul y marrón, con continentes grandes y océanos profundos y nubes blancas suaves, hermoso de una manera que hacía que el pecho doliera levemente al mirarlo por primera vez desde la distancia. Recordaba la Tierra en las fotografías antiguas de antes del siglo XX, antes de las cicatrices industriales. La flota humana redujo velocidad y se detuvo a distancia respetuosa del sistema, mientras esperaban instrucciones de los anfitriones. Las instrucciones llegaron claras y rápidas. No podían acercarse. El planeta de destino los esperaba con las puertas abiertas. Cuando las naves humanas entraron en órbita sobre el tercer planeta, lo que vieron les quitó el habla completamente. Ciudades que crecían orgánicamente entre los bosques sin destruirlos. Tecnología visible, pero integrada con el entorno natural, y naves de diversas formas y tamaños en órbita alrededor del planeta. Claramente, esperando la llegada de los humanos. Mwangi ordenó preparar el primer módulo de descenso, mientras su corazón latía con más fuerza de lo habitual. Permitido. 7 personas descenderían en ese primer contacto histórico. Él sería una de ellas. No podría ser de otra manera. Cuando el módulo aterrizó en la superficie del planeta desconocido, en una llanura verde suave y bien elegida, esperaban 10 seres de formas diferentes a los humanos, pero con una postura y presencia que comunicaba apertura y bienvenida, genuinas. No tenían exactamente la forma humana, pero había algo en su manera de estar presentes que resultaba completamente familiar, algo que Mwangi no pudo definir con precisión hasta más tarde. Algo que la doctora Tanaka nombraría correctamente después, con curiosidad. Eso era lo que tenían esos seres en su presencia, que resultaba familiar para cualquier humano que los mirara. La misma curiosidad insaciable
que había llevado a los humanos a las estrellas, a resistir 47 años, a buscar a quienes los habían salvado con una advertencia enviada en la oscuridad, con la esperanza de ser escuchada. Moanji bajó del módulo y se plantó en suelo extraterrestre por primera vez en la historia documentada humana consciente. Miró a los seres que lo miraban con sus ojos de formas distintas, pero expresivos y llenos de algo reconocible, y dijo en voz alta lo que había preparado durante 9 meses de viaje para ese momento exacto y preciso. Venimos en paz desde la Tierra, venimos con gratitud que no cabe en ningún idioma que conocemos. Todavía nos enviaron una advertencia cuando más la necesitábamos. La encontramos, la usamos. Sobrevivimos gracias a su valor y generosidad. Ahora venimos a decirles cara a cara que no se equivocaron al apostar por nosotros y que estamos aquí. El ser, que parecía estar al frente del grupo receptor, dio un paso adelante hacia Moanji. Con calma absoluta, extendió algo que podía interpretarse como una mano en su anatomía diferente, pero en gesto universalmente reconocible. Moanji extendió la suya, y en ese momento simple y sin palabras suficientes, 2 civilizaciones se encontraron finalmente. No como conquistadores y conquistados, no como superiores, inferiores, como lo que ambas habían elegido ser activamente, como sobrevivientes, como curiosos, como seres que miraban al universo y decidían explorarlo juntos, en lugar de temerlo. Dale like enorme a este video, si llegaste hasta aquí, y esta historia te movió algo en el interior. Lo que comenzó con un ultimátum frío y calculado de 10.000 naves de guerra, terminó en un apretón de manos. No entre vencedores y vencidos, entre aliados que aún no se conocían, pero que ya se necesitaban el uno al otro. La humanidad había tardado 47 años en llegar a ese momento, y cada segundo de esos años valió la pena. Cada científico muerto en Siberia, cada soldado caído en la cintura de asteroides, cada maestro que enseñó con pasión, cada ingeniero que trabajó toda la noche, cada niño que estudió física cuando prefería jugar a todo, valió la pena, porque la historia de la humanidad no es la historia de sus guerras, aunque haya ganado las que necesitaba ganar. Es la historia de su curiosidad interminable, de su capacidad de levantarse siempre, de su negativa total a rendirse. Es la historia de criaturas que miran el universo infinito y en lugar de sentir terror, sienten invitación irresistible, que ven las estrellas y piensan, ¿qué habrá allá? ¿Quién vivirá allá? Podemos conocerlos y aprender juntos algo nuevo. Eso es la humanidad en su mejor versión posible. Eso es lo que sobrevivió la mayor amenaza de su historia. Y eso es lo que continuó viajando hacia Orión y más allá, con la misma terquedad gloriosa de siempre imparable. Fin de la historia completa. Si esta historia te gustó, dale like, suscríbete al canal y comparte con todos los que conoces hoy mismo, porque las historias de la humanidad merecen ser escuchadas en todos los rincones del mundo, y más allá también. Los registros históricos de ese primer encuentro en el planeta del sistema Orión llenan miles de páginas densas, pero la esencia de lo que ocurrió en esos primeros días se puede resumir en pocas palabras claras y precisas. 2 civilizaciones que habían sobrevivido cosas terribles se miraron y decidieron que preferían sobrevivir juntas en adelante. La civilización del planeta Orión, que los humanos llamaron los Koresh por el sonido de su nombre propio, era antigua, 3 veces más antigua que la civilización humana, contando desde los primeros Homo sapiens. En las llanuras africanas, habían sobrevivido su propia guerra con los Vreth 4 siglos antes, con un costo devastador y casi total. Habían perdido 2 de sus 3 planetas colonizados. Habían perdido el 80% de su población total. Y habían sobrevivido escondiéndose, reduciendo su firma tecnológica al mínimo, viviendo en silencio y con cautela extrema, hasta que detectaron la señal Vreth dirigida hacia el pequeño planeta azul, en el brazo exterior de la galaxia. Y algo en la naturaleza de los Koresh
algo que los hacía más parecidos a los humanos de lo que parecía, actuó. No podían combatir a los Vreth, ellos solos. Todavía no. Su civilización aún se recuperaba de la guerra anterior, pero podían enviar una advertencia, podían apostar por esos seres desconocidos y esperanzadoramente caóticos de la tierra lejana. Podían compartir lo poco que sabían sobre la debilidad de los Vreth y esperar que fuera suficiente para marcar diferencia. Fue suficiente, más que suficiente. Y ahora los humanos estaban aquí, vivos y fuertes, pagando esa deuda enorme. El almirante Muanji y la representante Koresh, llamada Serith, pasaron 3 días seguidos, comunicándose a través de traductores. Los primeros sistemas de traducción eran primitivos, y muchas cosas se perdían o distorsionaban en el proceso imperfecto. Pero la voluntad de ambas partes de entenderse compensaba con creces las limitaciones técnicas de los primeros días. En esas conversaciones lentas y llenas de pausas y malentendidos productivos, emergió algo extraordinariamente valioso para ambos. Una base de entendimiento mutua no perfecta, no completa, pero real y genuina, y construida sobre experiencias paralelas. Ambas civilizaciones habían sobrevivido a amenazas existenciales. Ambas habían perdido mucho en el proceso de sobrevivir. Ambas sabían el sabor amargo de la pérdida y el sabor dulce y difícil de la supervivencia, ganada con esfuerzo. Y ambas miraban hacia el resto de la galaxia con curiosidad, en lugar de solo con miedo, lo cual era fundamental. Suscríbete al canal para recibir la continuación de esta historia y muchas más aventuras épicas del espacio profundo. Serith le preguntó a Muanji durante la segunda noche de conversaciones, algo que lo sorprendió en su honestidad directa. ¿Cómo fue posible?, preguntó la Koresh. 47 años. Una sola civilización, contra 10.000 naves. Los Vreth han conquistado mundos con civilizaciones más antiguas que la vuestra. Mundos con más tecnología al inicio, que tienen los humanos, que esos mundos no tenían. Necesitamos entenderlo. No solo por curiosidad, por necesidad real. Muanji pensó la pregunta durante un largo momento de silencio, con los ojos fijos en el cielo nocturno extraterrestre. Las estrellas de ese sistema eran diferentes a las de la Tierra, pero igualmente hermosas en su disposición aleatoria. No lo sé con certeza completa, dijo finalmente con honestidad total. No creo que nadie lo sepa con certeza, pero si tuviera que decir una sola cosa, diría que es porque somos incapaces de ponernos de acuerdo en rendernos. Podemos ponernos de acuerdo en casi nada. Llevamos 10.000 años de historia sin poder ponernos de acuerdo en nada, pero en rendirse cuando la situación se pone realmente difícil, nos ponemos de acuerdo en que no, nunca, jamás. Serith procesó esa respuesta durante un momento de silencio similar. Luego hizo un gesto que en Koresh era sonreír. Entendemos eso, dijo con algo que parecía genuino reconocimiento. Nosotros sobrevivimos por una razón parecida también, aun cuando teníamos todo el derecho lógico de rendirnos. Algo en nosotros rechazó esa opción completamente, como vosotros. Quizás eso es lo que se necesita para sobrevivir en este universo. No ser el más fuerte ni el más inteligente. Quizás lo que se necesita es simplemente ser demasiado obstinado para rendirse, cuando todos los cálculos dicen que deberías. Muanji sonrió con amplitud genuina. Entonces, somos primos en el universo más de lo que pensábamos al principio, en primos muy diferentes, pero primos al fin. En lo que más importa, cuando el universo te pone a prueba real and Dale. Like si crees que la obstinación humana es uno de los superpoderes más grandes de nuestra especie fascinante. Los meses que siguieron al primer contacto fueron de trabajo intenso y progreso extraordinario en todos los frentes posibles. Los ingenieros Koresh y humanos trabajaron juntos en sistemas de propulsión que beneficiaban a ambas civilizaciones. Por igual, los médicos de ambas especies compartieron conocimientos que podrían salvar millones de vidas en ambos mundos a largo plazo. Los artistas de ambas civilizaciones se encontraron
en un espacio de creación compartida que ninguno había anticipado igual. Porque el arte resulta ser uno de los lenguajes más universales que existen entre seres conscientes del universo. La música Quraysh y la música humana eran completamente diferentes en estructura, ritmo y base matemática subyacente, pero cuando los músicos de ambas especies se sentaron juntos y comenzaron a explorar, algo hermoso emergió del encuentro, algo que no era ni humano ni Quraysh completamente. Algo nuevo, algo que no habría existido sin ese encuentro. La primera composición interespecies de la historia fue ejecutada en el día 120 del contacto oficial. 4 músicos humanos y 3 músicos Quraysh, con instrumentos de ambas tradiciones, mezclados en configuración experimental nueva. La grabación de esa composición fue transmitida a la Tierra y recibida con silencio primero y luego ovación larga, no porque fuera perfecta, sino porque significaba algo que ninguna victoria militar podía significar de la misma manera. Significaba que la humanidad no solo había sobrevivido, había comenzado a construir algo más grande que ella misma, algo que duraría más que cualquier guerra, o cualquier paz temporal, o cualquier acuerdo político entre gobiernos. Algo que crecería y cambiaría, y evolucionaría en algo vivo. Una relación real entre civilizaciones del mismo universo compartido. La comandante Osei, ahora de 102 años, y con salud que desafiaba todos los pronósticos médicos conocidos, escuchó la composición. La escuchó sola, en su apartamento en Ginebra, con los ojos cerrados y una taza de té en las manos viejas. Cuando terminó, abrió los ojos y miró por la ventana al lago Leman, brillando bajo el sol de tarde dorada. Luego dijo en voz baja, para nadie en particular, solo para el universo que podía o no estar escuchando, valió la pena. Todo valió absolutamente la pena. No olvides suscribirte, dale like y compartir. Eso es lo que nos permite seguir creando estas historias para ti. La historia de la humanidad no terminó ese día. La historia de la humanidad nunca termina. Eso es lo que la define. Continuó en las naves que seguían explorando el brazo exterior de la galaxia, con nuevas coordenadas Quraysh como guía. Continuó en los laboratorios donde científicos de 2 especies trabajaban en problemas que ninguna podía resolver sola. Continuó en las escuelas de la Tierra, donde los niños aprendían no solo sobre su propio planeta, sino sobre el universo. Continuó en las conversaciones lentas y difíciles, y maravillosas, entre seres que habían nacido bajo estrellas diferentes completamente. Y continuó en el corazón de cada humano que miraba el cielo nocturno y sentía no miedo, sino llamado irresistible. Ese llamado era el mismo que había llevado a los primeros humanos a cruzar mares desconocidos en barcos de madera. El mismo que había llevado a los primeros astronautas a la Luna en naves que hoy parecerían peligrosamente primitivas. El mismo que había llevado a 312 naves de guerra a enfrentarse a 10.000 con determinación, sin fisuras. El llamado de ir hacia lo desconocido, de descubrir qué hay más allá del horizonte visible, desde donde estamos ahora, de conectar con lo diferente, de aprender de lo que no entendemos todavía, de crecer más allá de lo que fuimos antes. Eso es la humanidad, imperfecta, ruidosa, caótica, terrosamente obstinada y absolutamente incapaz de quedarse quieta por mucho tiempo, incapaz de rendirse cuando importa, incapaz de dejar de mirar hacia arriba y hacia adelante con esperanza renovada. Y por eso, en un universo donde los Vreth creían que habían visto todo, la humanidad los dejó completamente sin respuesta. Por eso, 2 civilizaciones que nunca se habían visto apostaron la una por la otra en la oscuridad del espacio. Por eso las estrellas de Orión brillan hoy con un significado diferente para todos los que conocen esta historia. Por eso vale la pena contar esta historia, para recordarnos quiénes somos cuando somos lo mejor que podemos ser, humanos. Humanos completamente, gloriosamente, impredeciblemente, irrenunciablemente humanos, hasta el último aliento
y más allá también, en fin en sí. Esta historia te inspiró hoy. Dale like, suscríbete al canal y compártela con alguien que la necesite escuchar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia épica de la humanidad en el universo. El informe oficial de la misión Orión fue presentado al Consejo de Civilización Terrestre 9 meses después del regreso. 240 páginas de datos técnicos, observaciones científicas, análisis lingüísticos y recomendaciones estratégicas detalladas. Pero la parte más leída de ese informe no era ninguna de esas secciones técnicas o estratégicas o científicas. Era el apéndice final, escrito por el almirante Muanji la última noche antes de partir de vuelta hacia la Tierra. Lo escribió solo, sentado en el módulo de observación de su nave, mirando el planeta Karesh brillar bajo la luz de su sol. Tituló el apéndice simplemente "Lo que aprendí en el planeta de quienes creyeron en nosotros antes que nosotros", y comenzaba con estas palabras que serían reproducidas en millones de pantallas y paredes y libros en los años siguientes. El universo es antiguo e inmenso, y lleno de cosas que no entendemos, y quizás nunca entenderemos. Completamente hay civilizaciones más sabias que la nuestra, más antiguas, con más tecnología, con más tiempo para procesar las preguntas. Pero hay algo que los Koresh me dijeron que me quedó grabado y que no he podido sacudir desde entonces. Me dijeron que, de todas las civilizaciones que conocen, los humanos son los únicos que ríen durante las crisis, los únicos que hacen bromas en los momentos más oscuros, los únicos que encuentran belleza en la destrucción misma. Al principio pensé que era una crítica o una observación de nuestra inmadurez o falta de seriedad ante lo grave. Pero Sedith me aclaró que no, que para los Koresh eso es la señal más clara de una civilización que sobrevivirá, porque el humor, me dijo, es la prueba de que no has perdido la esperanza, aunque todo parezca indicar que deberías en el humor. Es el caos más humano de todos. Es la impredecibilidad en su forma más pura y más indestructible, y los Vresh, que temen el caos, nunca podrán derrotar a una especie que se ríe cuando debería estar llorando. Muanji cerró el archivo esa noche y miró las estrellas por la ventana durante un tiempo que no supo calcular. Luego, sonrió. Una sonrisa tranquila y profunda, y completamente humana, en toda su imperfecta y gloriosa humanidad completa. Y pensó en todos los que habían llegado hasta ese momento, en los muertos, y en los vivos, y en los que vendrían, en la vieja comandante Osei, bebiendo su té en Ginebra, en la madre de Nairobi, esperando siempre con la puerta abierta, en los 43 científicos muertos en Siberia, que nunca supieron que su sacrificio importaría tanto y tan lejos, en todos los maestros, y los niños, y los soldados, y los ingenieros, y los soñadores, de 8.000 millones de personas. Todos ellos habían llegado hasta aquí. Todos ellos estaban presentes en ese módulo de observación, en el sistema Orión. En todos ellos eran parte de la respuesta a la pregunta que los Vred habían hecho, sin poder calcular la respuesta real. ¿Qué son ustedes? Son la suma de cada historia contada alrededor de un fuego, desde los primeros días, en las llanuras africanas antiguas. Son cada pregunta hecha por un niño, mirando el cielo, sin poder quedarse satisfecho con respuestas fáciles o incompletas. Son cada persona que se levantó, después de caer, porque no sabía cómo hacer otra cosa que no fuera levantarse de nuevo. Son cada momento de belleza, creado en medio del dolor, porque la belleza es también una forma humana de resistir. Son todo eso y más, mucho más, un más, que ni ellos mismos terminan de comprender, todavía después de todo. Y eso, precisamente eso, esa imposibilidad de definición completa, es lo que los hace verdaderamente e indestructiblemente humanos. Fin definitivo de la historia completa de la batalla de los 47 años de espera y preparación. Dale like, suscríbete
y comparte este video completo con todos los que amas. Gracias por escuchar esta historia hoy.